La mañana del 16 de septiembre de 1897, durante los festejos de la independencia de México, sucedió lo impensable. El presidente Porfirio Díaz fue atacado por un individuo. A pesar de que este suceso quedó en solo un susto para el mandatario y su círculo, los periódicos de la capital publicaron en los días posteriores un buen número de crónicas, y gracias a esto se conoce este raro acontecimiento. Según los tabloides, a eso de las 10 de la mañana, el señor general Porfirio Díaz se dirigía al pabellón morisco de la Alameda Central para encabezar un acto en honor a los héroes de la insurgencia. El viejo caudillo caminaba rodeado por los miembros de su gabinete y algunos partidarios, mientras que una gran cantidad de personas contemplaban desde sus balcones y azoteas la marcha de la comitiva, y muchas más seguían su andar. Para proteger a los altos mandos de la nación, se formó en torno a ellos una valla de cadetes del heroico colegio militar. En algún momento, un hombre llamado Arnulfo Arroyo, quien presumiblemente se encontraba borracho, apartó a dos de los cadetes y logró colocarse a espaldas del presidente. Levantó su puño y le propinó un golpe en la cabeza. Quienes estaban junto al general se abalanzaron contra Arroyo, que pronto se encontró bajo una lluvia de insultos, patadas, escupitajos y golpes. Según varios testigos, el brigadier Ángel Ortiz Monasterio usó su bastón para aporrear al atacante con tal fuerza que al primer impacto se partió a la mitad. Tendría que ser el propio Porfirio Díaz quien con voz potente ordenó que cesara todo aquello. El hombre fue retenido en el suelo y posteriormente entregado al capitán Lacroix, quien junto con sus gendarmes se hizo cargo de retirarlo del lugar. En ese instante, el presidente dijo lo siguiente: «Cuídese de que no se haga nada a ese hombre», indicación que fue escuchada por un buen número de personas, y sin más, continuó con la marcha como si nada hubiera ocurrido. Al finalizar la ceremonia, regresó en su carruaje a Palacio Nacional para atender los eventos del día. Al ingresar al recinto le informaron que su agresor estaba retenido ahí, ya que no sabían si debía ser procesado por un juez civil o uno militar. Díaz indicó que lo llevaran al Palacio del Ayuntamiento, ya que había sido un delito corriente, por lo que el hombre fue puesto a disposición del inspector general de la Ciudad de México, llamado Eduardo Velázquez. Mientras Arroyo era encerrado en una de las celdas del Palacio Municipal, los festejos continuaron y transcurrieron normalmente, entre discursos, brindis y banquetes para la clase gobernante y un sinfín de verbenas populares en las calles de la capital para el resto de habitantes. Seguramente nadie recordaría este pequeño incidente si esto hubiera terminado así. Sin embargo, a primeras horas del día siguiente, el presidente Porfirio Díaz recibió la precipitada visita del ministro de Justicia Joaquín Baranda para informarle que el hombre que lo atacó había sido asesinado cruelmente por una turba enardecida que quiso vengar la afrenta que había sufrido. El mandatario mostró su descontento, no porque se sintiera indignado por un homicidio tan vil, sino porque este hecho perjudicaba su imagen. Porfirio Díaz no era tonto, intuyó que el supuesto linchamiento no era real y que gran parte de la ciudadanía pensaría que él estaría detrás de esta muerte. Por ello, mandó que el asunto fuera investigado y que no se propalaran rumores en la prensa. Para su mala fortuna, la noticia ya estaba en las primeras planas de los periódicos y los chismes y discusiones ya habían iniciado. Los medios afines al régimen sostuvieron la información oficial. Por ejemplo, el diario oficial el 17 de septiembre narró: sometido el reo, como lo dispuso el presidente a la autoridad respectiva, estaba en la prisión que se le había designado. La efervescencia que produjo el hecho de Arroyo no había calmado, y a las primeras horas de la mañana de hoy penetró una considerable masa popular al lugar en donde se encontraba el reo, causándole una muerte desastrosa y violenta, sin que pudieran evitarlo los agentes de la policía que lo custodiaban a pesar de sus esfuerzos. Así han pasado los hechos que debemos transmitir al conocimiento de la nación, no sin lamentar que atentados semejantes al de Arroyo den lugar a escarmientos tan temibles como acaban de suceder. Por su parte, el Universal en su edición del 18 de septiembre transcribió una nota de otro periódico llamado El Imparcial. Esta rezaba: un tropel de hombres del pueblo penetró desordenadamente hoy a la 1 de la mañana al Palacio Municipal. Subió las escaleras y, arrollando a los gendarmes que hacían la guardia, llegó hasta el despacho del inspector general de policía, matando a Arnulfo Arroyo, que se encontraba preso en aquel lugar. Esta operación debió de ser muy violenta, como violenta fue la retirada de aquella turba. Se dijo además
que el inspector de la policía había alcanzado a personarse en la presidencia municipal con algunos gendarmes y de esta manera habían capturado a una veintena de aquellos que lincharon a Arroyo. Los diarios hacían su agosto. Se escribieron varias notas referentes a la vida del atacante del presidente. En ellas se resaltaban sus defectos y vicios. El periódico El Universal, por su parte, en una escueta mención, aseveró que no le daría cabida en sus páginas a esta persona, ya que no querían darle ningún tipo de fama a aquel desgraciado, que seguramente es lo que tenía pensado. El 19 de septiembre, El Popular publicó un artículo en donde presentó una reseña sobre la vida que había tenido Arroyo. Informaron que había sido hijo de un hombre que se ganaba la vida siendo artesano y sastre. Añadieron que él siempre quiso lo mejor para su hijo y que lo educó para que fuera una persona de provecho. Con muchos esfuerzos le brindó la educación primaria y una vez logrado, hizo el sacrificio de enviarlo al colegio militar. No obstante, Arnulfo siempre estuvo peleado con el orden y la disciplina, por lo que después de una corta estancia, abandonó la carrera de las armas. Según la crónica, el deseo de Arroyo era ser un notario de renombre, por lo que rogó a su padre para que lo apoyara. Se le dieron los recursos para que se inscribiera en la Escuela Nacional Preparatoria, de la cual se graduó, y solo le faltó recibirse para poder ejercer su profesión. Según El Popular, lamentablemente para Arroyo, en ese lugar fue contaminado por el gran peligro de la juventud, los amigos. El diario indicaba que estos siempre corrompían a los hombres de bien, alejándolos de la familia y el trabajo. Gracias a las malas amistades, Arnulfo pronto se aficionó a la bebida, a las juergas y a toda clase de excesos, lo que dio como resultado que frecuentemente estuviera inmiscuido en un sinfín de riñas que terminaban con él en prisión. Dieron 2 ejemplos puntuales de su comportamiento violento. En el primero, mencionaron que había disparado en contra de un carnicero con el que tuvo una disputa, y en el segundo, contaron que sostuvo una pelea a bastonazos en contra de un abogado, la que encima de que le granjeó una corta estancia tras las rejas, perdió. Lo más triste de toda esta crónica fue la afirmación de que debido a su modo de vida, Arroyo llegó hasta el punto de estafar a su padre. El periódico contó que sin tocarse el corazón, quitó todo su dinero a su progenitor, dejándolo en la calle y condenándolo a morir en la pobreza y el olvido. Sentenciaron que su actuar no le trajo nada bueno, ya que ese dinero mal habido se esfumó rápidamente en fiestas, juergas y muchos vicios, solo para seguir conviviendo con sus amigos, quienes se alejaron de él en cuanto se vio sin un centavo. Así describieron la vida del agresor de Porfirio Díaz, aquel desdichado hombre que algunas personas conocían como el Borrachales Arroyo. A pesar de esta narrativa tan desfavorable, El Popular finalizó este artículo expresando claramente que no creían que Arnulfo Arroyo hubiera sido linchado por el pueblo, y manifestaron su indignación ante un asesinato vil que debía de ser castigado. Expresaron: la sociedad no ha perdido nada con la muerte de este miembro corrompido, pero la justicia social ha perdido su inmaculada majestad con el brutal atentado de los embosados sacrificadores de Arroyo, que, en su estúpido criterio, han creído tal vez defender a la nación y a su jefe supremo, sin comprender que a la vez mancillaban a la justicia y a la nación con este asesinato, haciendo que recayera sobre el general Díaz parte de este descrédito. Agregaron: el Popular no puede rechazar fundamentadamente la que aparece como verdad oficial, porque no presenció el asesinato, pero sí rechaza enérgicamente el cargo que se hace al pueblo de haber sido un grupo de él quien cometió el asesinato, que no vacilamos en calificar de innecesario y cobarde. Si el gobierno y la prensa no habían visto con buenos ojos la muerte de Arnulfo Arroyo, esto no era nada comparado con el sentir de gran parte del pueblo capitalino. Estaban furiosos, no tanto por el asesinato en sí, sino porque se habían atrevido a culparlos y además tuvieron el valor de encarcelar a personas inocentes. Los informes reportan que ahora sí, una gran turba salió a protestar a las calles. El número exacto no se puede saber debido a las discrepancias en las fuentes. Se manejan las cifras desde algunos cientos hasta los 15,000. Lo único certero es que se dirigieron hasta las prensas del periódico El Imparcial, y bajo una gritería de insultos y acusaciones de falsarios, la gente comenzó a quemar periódicos, a arrojar objetos
e intentara ingresar a las instalaciones. La policía se vio obligada a intervenir para disolver el tumulto, pero lo grave de la situación obligó a que el Congreso llamara al ministro del Interior, Manuel González Cosío, para que rindiera cuentas de lo que en realidad había sucedido. Ante la presión acumulada del presidente, la prensa, la población y ahora del Congreso, las autoridades no tuvieron más opción que proceder contra el inspector Eduardo Velázquez y sus subordinados. El 21 de septiembre fueron aprehendidos y cesados de sus respectivos cargos. Sorprendentemente, otra muerte se presentó en este caso. Eduardo Velázquez, utilizando un revólver que había metido a la prisión sin que misteriosamente nadie se percatara de ello, se quitó la vida en su celda. Al resto de implicados se les juzgó y fueron condenados a la pena capital, aunque esta no fue aplicada ya que el presidente Díaz les concedió el perdón, y se cambió el castigo por la cadena perpetua. Sin embargo, debemos recordar que esto pasó en México, por lo que al cabo de un par de años el incidente fue olvidado, y todos los responsables de la muerte de Arnulfo Arroyo salieron libres, y para rematar, algunos hasta se reincorporaron a la policía capitalina. De esta manera se le dio carpetazo a este curioso y turbio episodio nacional. Por su naturaleza, es un tema que se trata en discusiones tanto académicas como conspiranoicas, ya que es un tópico que va y viene por temporadas y que da pie a numerosas preguntas sin respuestas y conjeturas extrañas. Entre los principales cuestionamientos sobresalen: ¿quiénes fueron los responsables del asesinato de Arnulfo Arroyo? ¿Y qué sucedió realmente? Como ya lo dije, la verdad es que nunca se sabrá, no solo porque los acusados probablemente hayan mentido en sus declaraciones, sino porque el expediente judicial desapareció, sin tenerse la idea en qué momento y la razón de este extravío. En cuanto a lo sucedido aquel 17 de septiembre, las conjeturas de periodistas, historiadores, escritores y directores de cine han ido casi por la misma vertiente. Arnulfo Arroyo fue asesinado por los policías de Palacio del Ayuntamiento. Horas antes de su muerte, fue interrogado como parte de su proceso por el coronel Generoso Guerrero, juez del cuarto juzgado de instrucción militar. En su informe, describió al preso como un hombre de ideas incendiarias, que profesaba odio al supremo gobierno y que insistía en repetir que en México hacía falta un cambio de mando. Además, Guerrero señaló que Arroyo parecía estar trastornado, ya que en muchos puntos del interrogatorio se interrumpía para quejarse amargamente de su situación personal, diciendo que se encontraba en la miseria y que siempre había vivido en ella. De ahí en más, existe un hueco de varias horas. Mientras esto sucedía, el inspector Eduardo Velázquez no se encontraba en su lugar de trabajo. Según las crónicas, estaba comiendo y bebiendo en una celebración privada. Por alguna razón, se cree que al calor de las copas, pensó que era una excelente idea mostrar la atacante de don Porfirio a unos cuantos compañeros. Se teoriza que se dirigieron a la prisión y que vieron un rato al desdichado sujeto. Después, decidieron marcharse y al ir rumbo a la salida para continuar con la fiesta, el inspector se topa con dos de sus hombres de más confianza, el mayor Manuel Bellido y el policía Antonio Villavicencio. Los hombres habrían sostenido una charla, en donde por alguna razón llegaron a la extraña decisión de que debían asesinar a Arnulfo Arroyo. Pero, ¿por qué? La única explicación que parece coherente es que imaginaron que el viejo caudillo recompensaría muy bien a quien vengara su humillación. Para tener las espaldas cubiertas, decidieron aprovechar algo que las fuentes siempre han mencionado, que el palacio del ayuntamiento contaba con muy pocos gendarmes, lo que le hacía un blanco fácil en caso de un motín. A eso de las 10 de la noche organizaron todo para poner su brillante idea en marcha. Lo más seguro es que Velázquez haya dejado el recinto para dejar todo en manos de sus subalternos, porque en las crónicas se menciona que él llegó ya cuando habían asesinado a Arroyo para dispersar a la turba y realizar las detenciones. A eso de la 1 de la madrugada del 17 de septiembre, el policía Villavicencio entró a la cárcel del Palacio Municipal, acompañado de otros gendarmes de la segunda inspección que recibían el mote de los Tigres. Se dirigieron a la celda en donde estaba Arnulfo Arroyo, abrieron la reja y sin más comenzaron a golpearlo y a apuñalarlo de manera salvaje. El asesinato había sido consumado. Faltaba la parte crucial.
Algunos gendarmes sacaron sus armas y realizaron algunas detonaciones saliendo ruidosamente del recinto. Como es natural, algunos trasnochados y curiosos se acercaron a ver qué sucedía. Esto fue aprovechado para hacer las detenciones y alegar que había sido un linchamiento. Como ya se vio, el plan terminó por fracasar y los asesinos de Arnulfo Arroyo vieron su vida desmoronarse por su idea estúpida. Esto es lo más coherente que se ha podido teorizar de lo sucedido aquel día, porque una vez más reitero, jamás se podrá saber a ciencia cierta qué fue lo que en verdad pasó. ¿Esto quiere decir que Arnulfo Arroyo era inocente? Pues la verdad es que no se merecía morir de esta manera, por la malicia y ambición de un puñado de ineptos. Pero todo esto fue el resultado de su ataque intempestivo al jefe de la nación. Entonces, y más importante, ¿quería asesinar a Porfirio Díaz? Pues si hacemos caso a las obras literarias y cinematográficas, la respuesta sería que sí. Siempre se ha querido creer en la existencia de una conspiración secreta para deshacerse del presidente Porfirio Díaz, que ya a esas alturas era un dictador hecho y derecho. Una y otra vez se nos menciona la figura del general Bernardo Reyes, hombre poderoso y ambicioso que nunca ocultó sus deseos de ocupar la cima. Unos autores le achacan ser el cerebro detrás de la mano de Arroyo, mientras que otros lo convierten solo en un peón, uno que el gobierno de Estados Unidos pretendió usar una vez que quitaran a Díaz del camino. Porque hay que reconocerle que una vez asentado en la silla presidencial, en muchas ocasiones el general Porfirio Díaz no se dio ni un ápice a chantajes ni amenazas venidas del otro lado del río Bravo. Personalmente, no creo que exista evidencia suficiente para siquiera suponer que esto sea cierto. Es más, todo indica que Arnulfo Arroyo no iba siquiera armado ese 16 de septiembre. En los libros y en la pantalla chica o grande se ha fijado la imagen de que utilizó algún objeto, ya fuera un cuchillo o una piedra. Hasta se menciona que el sombrero de copa de don Porfirio quedó aplastado por el tamaño de la roca. Pero por el simple hecho de que Díaz resultó ileso, pareciese de que Arroyo solo contó con la fuerza de sus puños, cosa que algunos periódicos mencionaron, como el citado popular que el 19 de septiembre informó. Antes de encerrársele, el gobernador de Palacio, general Pradillo, previniendo una segunda locura de Arroyo intentando matarse si llevaba consigo alguna arma, ordenó fuese registrado por uno de los ayudantes, lo que se hizo con la debida escrupulosidad, no encontrándosele más que una cartera con un retrato del agresor y otros papeles insignificantes, sin dinero alguno, pues el infeliz Arroyo vivía de una manera desordenada. Como ya mencioné, es un tema que se presta a los debates serios, no tan serios, para andar de conspiranoico. Pero, ¿qué es lo que tenemos tangible? Bueno, claramente en aquel entonces, la clase poderosa sintió un escalofrío intenso una vez que comprendieron el alcance de aquel ataque. En su mente solamente se formó una idea. ¿Qué pasaría si el borrachales Arroyo hubiera tenido un arma? Gracias a esto, la seguridad alrededor de Díaz se vio reforzada y su círculo más próximo estuvo más atento. Entonces, se preguntarán, y yo también me pregunto, ¿qué fue este acontecimiento? Pareciera, pues que fue el acto de un hombre que vio en el presidente al responsable de todos sus males. Y aunque fuera la acción de un borracho, ya que ni siquiera nos consta que estuviera tomado aquel día, fue una muestra muy clara de que una parte de esa sociedad se encontraba harta y descontenta por el orden y la paz porfirianos. Los críticos más recalcitrantes del régimen de Díaz califican a Arnulfo Arroyo como el primer revolucionario, ya que lo han ubicado como un individuo perteneciente a un grupo de anarquistas. Y una vez más, no hay pruebas de esto, pero lo alaban porque para ellos fue el primero que se atrevió a levantar una mano en contra de la dictadura. Borracho, villano, héroe o mártir, cada persona tiene su concepto sobre Arnulfo Arroyo, y ya es cuestión personal decantarse por una. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si te interesan más temas de historia, mitología, leyendas o casos paranormales y de asesinatos, puedes consultarlos buscando la Clio de Guanatos
Este hobby se encuentra en diversas plataformas de podcast como Spotify y YouTube. Sin más, buen día, tarde o noche. Hasta pronto.